atención Sí, el dato particular de Gibraltar. En así es. Gibraltar el 95-96% de la población ha votado a favor de permanecer en la Unión Europea y el 5%, 4 o 5% ha votado a favor de salirse. Y finalmente, pues Gibraltar también es parte del Reino Unido. Entonces, sí, yo creo que, como dices tú, esto va a plantear hacer que los políticos tengan que replantearse la forma de operar de la Comunidad Europea y de escuchar más a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que no solamente ha sido en Inglaterra, sino que en todos los países hay cierta reticencia a Europa por las desigualdades que en algunos lados está creando, sobre Es lo todo que decía José Mari, ¿no? en los Que en países el del sur. tema de comercial ha ido muy bien, pero Sí, Europa se olvida de la ciudadanía. exactamente. Sí, porque una de las promesas que nos hicieron cuando nos decían que íbamos a entrar a la Comunidad Europea era que íbamos a ser, que al ser Europa íbamos a estar a equipararnos a ellos. Entonces, pues una de las primeras cosas que empiezas es en los sueldos, ¿no? Y resulta que, pues sí, muchos precios han subido, pero los salarios, al contrario de subir, han bajado Han en muchos bajado así. casos. Pero es que yo siempre digo que hay varias velocidades en la Unión Europea. Hay países tan dispares, tan distintos. Pues hace poco entró Rumanía. Yo considero que Rumanía, y no es que tenga nada, ni mucho menos contra los rumanos, pero hablamos con todos los españoles, con toda la familia que vive allí, y sí es verdad que hay unas, bueno, pues las grandes mafias delincuentes son rumanos, hacen asaltos, hacen tal. Después hay rumanos, por supuesto, súper buena gente, que son trabajadores y tal. Pero sí se ha abierto, al abrir esa puerta, esa frontera, muchos de los países miembros eh, reciben paisanos, en este caso, con ciudadanos europeos, que debido a la libertad de mercancías y personas sin tener que enseñar un pasaporte, pues obviamente entran a un país como pueda ser España, como pueda ser Francia, pues a hacer mucho tipo de acciones, ¿no? Entre ellas a delinquir, ¿no? La policía española tiene pues muchos denuncias, muchos problemas con algunas comunidades de la Unión Europea. Por ejemplo, no lo tiene tanto con franceses o con italianos o con alemanes o con irlandeses, pero sí lo tiene con rumanos. Entonces yo creo que todo esto está dando un pensamiento a mucha gente, sobre todo a la derecha un poco más radical y a los muy conservadores, a decir, oye, es que finalmente nuestros países se está llenando de gente que, bueno, pues no es que venga a trabajar, que también los hay, sino que vienen pues a delinquir o a vivir. Fijaros un dato que leí el otro día, con los arreglos que hay en la Unión Europea, y ahí te doy totalmente la razón, Santi, una Unión Europea fuerte tendría que ser la igualdad para todos, es decir, si el salario mínimo se establece en 1.326 euros, pues tendría que ser el salario mínimo en todos los países de 1.326. Lo que no se puede es que Grecia tenga 400 euros de salario mínimo, España tenga 625, creo que son, y Alemania tenga 1.200. O sea, entonces hay europeos de primera y europeos de segunda. Aparte, como bien dices tú, los salarios, los impuestos, una serie de cosas que unos pagan más que otros. Pero fíjate que en materia de sanidad, cualquier ciudadano europeo, por ejemplo, que esté jubilado, un jubilado español puede ir a Francia y allí operarse sin ningún costo para él, porque hay los acuerdos bilaterales que hay entre España y Francia, o entre España y Alemania, tal, contemplan esa circunstancia. Conclusión: en España llegan todos los años una cantidad enorme de gente jubilada británica, que está muy bien, dejan sus divisas, pero nos decían el otro día que le cuesta a la sanidad pública española, o sea, a la seguridad social, la atención sanitaria de estos jubilados británicos más de 300 millones de euros. Es decir, un jubilado inglés que se quiere operar en España en un hospital y ponerse una rótula de no sé qué porque le corresponde, se la puede poner perfectamente. Entonces eso, a partir de ahora, pues va a ser un problema, porque claro, ya no van a tener ese acuerdo de entrada para la asistencia sanitaria, con lo cual yo creo que se van a generar una cantidad de problemas de un lado y del otro bastante considerable. Pero bueno,
En definitiva, queríamos hablar un poco de esto, de la repercusión que va a tener para Europa. Bueno, sabéis que el IBEX ha bajado un 15%, o sea, las bolsas han caído, hay un revuelo a nivel mundial con esto de la salida de Reino Unido del... Sí, es lo que comentábamos al principio, ¿no? Diciendo de que a nivel de nosotros, pues de entrada a nivel del ciudadano común y corriente no va a representar nada, pero a nivel mercado sí va a causar un revuelo terrible, que es lo que está sucediendo con las bolsas y con las monedas también, ¿no? Inclusive la libra esterlina también tengo entendido que no he visto el dato, Sí, pero tengo entendido que también se ha debido desbarrancar. sí. Y entonces pues eso, a esos niveles sí va a estar afectando y va a haber un desajuste importante en unos días en los que se acomodan y tal, pero a nivel de la gente de la calle, pues para nosotros va a seguir todo igual, porque los acuerdos bilaterales y tal se van a dar, como decía antes, mínimo 2 años, y seguramente que mucho más se van a ir, porque son leyes que ya están establecidas, que se tienen que modificar, que se tienen que discutir en los distintos países para poderlas modificar y adecuarlas a la nueva situación de la salida de Inglaterra. Y de hecho tengo entendido que ya empezaron algunos acercamientos entre los distintos gobiernos de la propia Comunidad Europea para ver analizar esta situación y ver qué pasos van a seguir. Sí, obviamente tienen que empezar ya a llegar a acuerdos. Yo creo que se están recogiendo firmas, bueno, de hecho se están recogiendo firmas para volver a repetir, no sé si será viable, otra vez el referéndum. También es cierto que una de las condiciones que estaban poniendo, y a mí me parece hasta cierto punto lógica, es decir, cuando se saca una diferencia de 1.2% sobre una decisión tan importante como esta, yo creo que tendría que tener unas reglas, y que al menos tendría que tener una cantidad de votos, de participación, para que fuera válida, de una cantidad superior al 75% de la población electora, y por el otro lado que tuviera un sentido de una diferencia considerable, es decir, que fuera, yo creo, más de un 60, incluso hasta un 70%, si es el sí o si es el no, porque finalmente es tan pequeña la diferencia que ahora mismo el país está dividido al 50 y a 50%. Hasta la capital mismo. Claro. Pero antes mismo hubo sí, más votaciones a favor de seguir que de salirse. Claro. Sí, de hecho ya he visto algunos comentarios en internet que dice que ahí hace unos meses se hizo un referéndum en Escocia para ver si se independizaban del resto del Reino Unido, y en ese referéndum los escoceses dijeron que no. Y ahora resulta que se están replanteando esa situación. Dicen, no, pues sabes que nosotros sí nos queremos quedar en la Comunidad Europea, entonces que nos hagan otra vez el referéndum para decir que sí, porque ha cambiado las circunstancias. Claro. Nosotros queremos independizarnos y pedir la entrada en la Unión Europea. Sí, bueno, seguir, porque todavía no están salidos al 100%. Obviamente, bueno, sí, exacto. Bueno, ni al 100, ni al 99, ni al 1%. O sea, todavía no están salidos. Han hecho el referéndum. No, pues ellos quieren la independencia para decir, nosotros no tenemos que ver nada con el Reino Unido, y si se salen ellos, nosotros no, porque somos independientes. Sí, no, así es, o sea, no. Yo creo que es un proceso, como decíamos antes, un proceso largo, un proceso tedioso, no es una cosa que, bueno, me salgo ya mañana. Hay muchos intereses. Se me ocurre ahora mismo, pues, una de nuestras compañías bandera, que además nosotros como emigrantes que estamos aquí utilizamos muchas veces, que es Iberia. Iberia, uno de sus socios es la compañía británica, una compañía que British Airways, ¿no? British, exacto, que sí tiene el compendio, y ahí están de socios. Entonces, bueno, pues a ver qué va a pasar con todo eso, y así un montón de intereses. Pues otra de los que estaba leyendo también, ahora que estamos en la Eurocopa, es en el caso del fútbol, ¿no? Los futbolistas decían que esto va a afectar mucho a la liga inglesa, debido a que pues los ingleses es raro que salgan a jugar a otros países, y que la liga inglesa suele al ya ser no ser perteneciente a la Comunidad Europea, en la liga en la Premier League hay muchos futbolistas de otras nacionalidades dentro de la Comunidad Europea. Entonces esos jugadores ya ocuparían plaza de extranjero, entonces limitaría las compras de los equipos ingleses que puedan hacer de futbolistas, y eso haría que el mercado del resto de Europa se abarate, porque tendrían un fuerte competidor menos a la hora de
querer comprar futbolistas. Claro. No, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que todavía es muy pronto para tener una visión completa en el tablero de lo que va a pasar. Sí es cierto que bueno, es un hecho que Reino Unido ha votado que quiere salirse. El primer ministro David Cameron ha dimite en octubre, dice que él no puede continuar llevando un país que no está dentro de la Unión Europea. Las reacciones de todos los 27 miembros restantes de la Unión Europea han sido pues de sorpresa, de asombro. Todas las comunidades ha resentido, como hemos dicho, la economía. En fin, todo esto se va a ir estableciendo y poniendo sus piezas poco a poco, y vamos a ver qué pasa, pero estaremos al pendiente. Y bueno, pues nosotros, yo por lo menos como ciudadano español, como ciudadano europeo, yo creo que el Reino Unido es un país importante, un país fundamental para esa Unión Europea, y tiene mucho más sentido que esté pues un país como puede ser Reino Unido que esté un país como Turquía, que pues no sé qué pinta mucho con Europa. Pero bueno, eso son ya cuestiones políticas, cuestiones de... Al final yo creo que los intereses van a prevalecer y se van a quedar. Bueno, veremos a ver qué pasa, porque no se sabe, pero bueno, demos tiempo al tiempo. También, para ir terminando, Juan Carlos y Santi, bueno, pues como decíamos también al principio, mañana, o sea, ya en breve, ya ahora mismo en España van a ser las 7 de la mañana. En un momentito se van a abrir todos los colegios electorales del país para que los españoles vayan a las urnas por segunda vez en la historia de la democracia, donde no se ha podido constituir un gobierno, y voten, porque ya nosotros hemos votado, por lo menos Santi, tú has votado ya hoy, ¿verdad? Yo voté el otro día. Ya hemos ejercido nuestro derecho al voto, pero que todo el resto... Oye, fíjate que ahora, volviendo un poquito al tema con Juan Carlos nuevamente, Juan Carlos, ¿cómo le haces tú en el caso de las elecciones para votar? Porque a mí me han llegado las papeletas y no he visto que sean aptas para el caso de los discapacitados visuales. Aquí en España está el kit de accesibilidad, que es te mandan un sobre con un maletín grande y te vienen unas papeletas, los sobres en braille. Ah, fíjate. Bueno, pero os vienen los sobres en braille, ¿pero te llegan a tu casa o cómo es el asunto? No, lo tienes que en el mismo colegio electoral donde votas, tú lo solicitas al Ministerio del Interior, y el Ministerio de Interior te lo manda al colegio a tu colegio electoral. Tú vas con tu DNI y le pides el kit de votación accesible, y el presidente de mesa te lo entrega. ¿Y las boletas vienen con braille, pero si son diferentes o cómo está? No, el sobre es el mismo, pero lo que pasa es que te pone Partido Socialista, Partido Popular, Unidos Podemos. Claro, pero todo eso te lo pone en braille, ¿verdad? Sí, en braille, y dentro va lo que es el sobre normal, porque el sobre en sí es grandote, y dentro va tanto el sobre para el Senado como para la Cámara de los Diputados. Claro. Y tú vas leyendo el sobre grande y dices, mira, pues este es el que quiero. Saca los dos sobres del interior y ya los llevas. Bueno, hablaremos de eso. Mañana vamos a hacer un programa, antes que nos vayamos, vamos a hacer un programa especial a partir de las 7 de la tarde, hora de México, que ya tendremos resultados en España. Vamos a hacer un programa especial elecciones. Vamos a comentar y analizar qué es lo que ha sucedido. Ya tendremos datos por la diferencia de horaria, serán las 2 de la mañana en España. Ya tendremos datos muy próximos a los resultados, y comentaremos, y por supuesto todo resoyente que quiera participar podrá hacerlo y dar su opinión de lo que está aconteciendo en España en estas importantísimas elecciones para conformar este gobierno que no se ha podido dar. Estamos terminando. Quiero dar las gracias a Juan Carlos, como siempre, por su participación. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches y gracias a todos vosotros. Igual, nos encontramos en breve. En breve estamos, mañana estaremos por aquí. Exactamente. Y os espero a vosotros para hacer esos comentarios. Exacto, siempre aquí andaremos. Habrá que estar muy pendiente, entonces, la transmisión de allí de España. Sí, claro que sí, hay que estar pendiente de las noticias y de la prensa. Santi, igual, buenas noches. Nos vemos mañana, nos escuchamos y vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Pues buenas noches. Venga, buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana. Quien les habló, José María Benarroch, a los controles de la producción, Chemapa Mundi. Vamos a intentar resistir. Ojalá el Reino Unido, Gran Bretaña, resista y se quede con nosotros. Buenas noches y hasta mañana. Especial elecciones en radio, Fundación Casa de España. Hasta mañana.